In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy en este vídeo me gustaría hacer una crítica, una reseña sobre la película de Tolkien, que me parece bastante mala, por cierto, aunque no esperaba otra cosa. Lo cierto es que no esperaba otra cosa, puesto que para lo que fue Tolkien en su momento, que fue un hombre de fe, un buen católico, que se resistió a la entrada del modernismo en nuestra iglesia, como bien cuenta su hijo en sus memorias, pues no hacen ningún tipo de mención a su fe, no hace ningún tipo hacia lo más importante que tenía él en su vida, que era la fe, ¿no? Y esto, su hijo, Christopher, ha hablado de esto en varias ocasiones. Simplemente pues se centra en su círculo de amigos, se centra también en las fantasías que tenía a la hora de escribir, y es increíble porque aun estando en la guerra, porque él fue combatiente de la Primera Guerra Mundial, en los momentos más difíciles, a lo mejor cuando estaba a punto de morir en mitad de un combate, no hace referencia a ningún adiós, cosa que es totalmente falsa, puesto que hasta su propia familia se ha desvinculado de esta producción, ya que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Salvo supongo que en algunos aspectos. Pero claro, lo que yo quería tratar y quería hacer una verdadera crítica es en este tema, porque es un tema verdaderamente que todo el mundo intenta ocultar, sobre todo hoy día en las superproducciones. A nadie le interesa sacar que un personaje famoso, un personaje de relevancia, fuese católico, practicante y que viviese su fe como se debe vivir, como lo más importante de tu vida. Pues bueno, mm, hacen extrañas referencias a un amigo suyo de de dudosos gustos, que tampoco se deja claro, por eso no voy a entrar mucho en el tema ese. Y en fin, quitando eso, no se puede resaltar nada de la película. Por lo tanto, hay que dejar las cosas bien claras. Tenemos una especie de complejo todos los católicos con nuestra historia, con nuestros filósofos, con nuestros escritores. No se habla nada de eso. La gente hoy día pues tiene como referente católico más importante a S.M. Dani o cualquier otro, por no decir ninguno. Y eso no es así. Nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestros escritores católicos, de nuestros filósofos, y Tolkien es uno de ellos. Por ejemplo, ahora que me estoy acordando, sale un sacerdote que fue su tutor legal en la realidad. Ese sacerdote veló por él, cuidó de él y gracias a él fue a la universidad. Y en la película lo pintan como un tipo que lo único que hace es meterle presión, hablarle de malas maneras y poco más, porque no se dice nada del sacerdote. El sacerdote, por cierto, Francisco Javier Morgan Osborne, de origen español, aunque con nacionalidad británica, fue el sacerdote que se hizo cargo de Tolkien cuando su madre falleció. Que por cierto, esto es una cosa que tampoco se comenta en la película, que a la muerte de su padre, su madre se convierte al catolicismo y la familia de la madre, al saber que se convierte al catolicismo, le dan de lado y se acaban en la miseria más absoluta, puesto que la familia, sus familiares, sus abuelos y demás, eran protestantes. De eso, por supuesto, no se dice nada en la película. No interesa saber. Por supuesto, si el sacerdote hubiese sido malo, en la realidad, si el sacerdote hubiese sido un sinvergüenza, pues lo habrían resaltado. Pero como el sacerdote hizo todo lo posible por él, pues bueno, simplemente hay un vacío. Hay un vacío. No interesa tampoco hablar de este tema, ¿verdad? No se centran en este tema porque supongo que los productores, los directores no querían herir la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero es la realidad, Tolkien. Hay cartas que de su puño y letra que comentan todo esto. Tolkien no era nacionalsocialista, Tolkien no era, ¿cómo decirlo? No era un ateo, no era un agnóstico, no era, era un católico y se definió toda la vida como eso, un católico y británico. Era un patriota británico, por supuesto que sí. Pero también, claro, ha habido muchos temas al respecto, muchas fantasías sobre la alegoría que hace con el Señor de los Anillos, pero todo eso él mismo lo desmiente. Ya por aquel entonces, en los años 30, una revista nacionalsocialista alemana le invita a hablar, bueno, a escribir para su revista para hablar sobre las razas. Y él se desvincula totalmente de los nacionalsocialistas en todos los aspectos, ¿eh?
en todos los aspectos. Así que todas estas fantasías, todas estas conspiraciones sobre lo que tiene que ver el Señor de los Anillos y tal y cual, y esto, lo otro, por supuesto que sí, se haría alegoría a la lucha del bien y del mal. Del bien, Jesucristo, contra el mal, el diablo. No saquen más especulaciones porque no hay nada que demuestre lo contrario. Y por tanto, también quería comentar que sus simpatías hacia el régimen de Franco tampoco han sido como católico, por supuesto, pero más allá de eso no hubo militancia ninguna, como pueden entender, ¿no? Si es verdad que un amigo suyo, que era poeta, vivió muy de cerca la Guerra Civil Española, la quema de conventos, el asesinato de religiosos, la destrucción de obras de arte, que por cierto eso está bien escondido en la historia española, y hay muchos escritos de San Juan de la Cruz, porque como bien estaba comentando, este amigo suyo vivió muy de cerca la Guerra Civil Española y tenía contacto con muchos jesuitas, o eran jesuitas o no recuerdo exactamente muy bien, ¿no? Pero eran de una orden y gracias al amigo suyo que conocía a tantos monjes, estos monjes le dieron escritos de San Juan de la Cruz, le dieron muchos libros que este personaje inglés salvó. Y eso se lo relata en carta a Tolkien. Y eso es una cosa que se sabe, que pueden investigar sobre su biografía. Él estaba muy pendiente de la Guerra Civil Española, puesto que tenía allegados que estaban sufriendo la represión contra los católicos, por cierto, vamos a decir las cosas como son, ¿verdad? Y ya, simplemente una película que no recomiendo a nadie. Es una película que es una bazofia, en mi humilde opinión. Y simplemente eso, que si vamos a contar la historia de alguien, vamos a contarla con todas las verdades. Para lo malo siempre salen los católicos a la palestra, para lo bueno no. Y nosotros, aquí todo el mundo habla de Marx, de Engels, habla de tantos y tantos y tantos y tantos filósofos marxistas, escritores marxistas y demás, y nosotros estamos escondidos. Nosotros no sacamos a relucir ni a Santo Tomás de Aquino, nosotros no sacamos a relucir ni a San Anselmo, que fue el que escribió el argumento ontológico de la existencia de Dios, ni Leonardo Castellani, ni San Agustín. Nosotros estamos metidos en una espiral de... como si estuviésemos en un circo. Nosotros somos un ridículo, somos un espectáculo para la gente, puesto que hay una gran confusión en el mundo, gracias a la ocultación de nuestra historia, gracias a la ocultación de nuestros filósofos, gracias a la ocultación de nuestros escritores, ¿no? Vivimos en una espiral de ridículo por lo que estamos viviendo hoy día, por la situación en la que vivimos hoy día, todos sabemos a la situación que me refiero, ¿no? En la que nos importa más el ecologismo que la salvación de las almas, ¿no? Y eso es con lo que se queda la gente hoy día. Si a eso le sumamos la incultura que sufren, pues es normal que la gente piense de nosotros porque somos... Ya no sabría ni cómo describirlo, ¿no? Somos patéticos, eh, no tenemos nada que aportar. Cuando, por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo rápido, las universidades existen gracias a la Iglesia Católica. A ver quién me lo refuta. Seguramente saldrá algún listo y me dirá que no, que la universidad la inventó Marx. Pero no, no es así, no es así. Entonces tenemos que ver, escuchar y rebatir. Por eso, aun sabiendo lo que me iba a encontrar con esta película, porque sabía que no se iba a hacer ninguna referencia a su fe, quise verla para, bueno, simplemente para saber, porque necesitamos saber, necesitamos leer. Y ya no solamente literatura católica, hay que saber en todos los aspectos. Y para refutar, como he dicho, hay que saber. Así que no nos callemos ni una, porque no tenemos por qué callar. Yo lo digo desde mi punto de vista. Yo tengo la sensación de que, como he dicho, estamos acomplejados. Estamos callados, estamos en silencio. No todo, por supuesto. Por supuesto que no, no me refiero a todo. Digo, de forma oficial, de forma general, de forma de cara al mundo, ¿no? Y tenemos que recuperar a todos y cada uno de nuestros santos y no santos que han intentado transmitir la palabra de Dios al mundo. Ya sea mediante la filosofía, mediante la ciencia, por supuesto, y mediante cualquier otra rama. Grandes políticos hemos tenido a lo largo de la historia. No me refiero a los políticos de mitad del siglo XX en adelante. No. Hemos tenido grandes gobernantes, gobernantes que no han tenido ningún otro país de ninguna otra creencia ni ideología. Sintámonos orgullosos de lo que somos y, por supuesto,
rebatamos todas estas falacias, todas estas películas que nada tienen que ver con la realidad y que intentan ocultar lo que verdaderamente somos. Así que un fuerte abrazo y que viva Cristo Rey siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.